Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanakh, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, para que tomen lápiz, su Biblia, cuadernos y tomen apuntes. Bueno, eh, hoy la porción que el Todopoderoso nos da como maná es el capítulo 40 del libro de Génesis, o en hebreo, Berechit, ¿ya? Nosotros en el capítulo anterior vimos el capítulo 38 del libro de Génesis, ¿ya? La historia de este capítulo nos mostraba a Yehudá con Tamar, ya de dónde va a descender el Mesías, ya esa simiente pura, esa simiente que no tiene que ser contaminada, que debe ser cuidada. Entonces, en el capítulo 38 se me quedó algo en el tintero que no lo mencioné para poder bien entender este tema de la simiente, de la serpiente o de Cam, ya pasando el diluvio, y la simiente de Dios, o sea, el trigo, ya, la cizaña y el trigo, o sea, los cananeos y los hijos de Shem. Entonces, recordar que Yehudá toma a una mujer cananea como esposa, la hija de Suba, y con ella tiene 3 hijos, ¿ya? Aer, Onán y Shelah, ¿ya? Entonces, eh, voy a pedirle a mi esposa si me puede leer el libro de Los Jubileos, el capítulo 41, versos 2 y 3, por favor. Pero él la aborreció y no yació con ella, pues su madre era cananea. Quiso tomar una mujer de la nación de su madre, pero no se lo permitió su padre. Fue perverso este primogénito de Judá, y el Señor lo hizo morir. Ya. Entonces, el libro de los jubileos nos está contando el motivo por qué este hombre aborreció a Tamar. Bueno, estos hijos de Yehuda tuvieron gran influencia de su madre cananea y él aborreció a Tamar porque era descendiente de los hijos de Shem y él quería tomar una mujer cananea como esposa para él. Y al saber que Yehuda no se lo permitió, aborreció a Tamar y exterminaba su esperma en tierra, ¿ya? Entonces, con esto no daba descendencia a esta mujer hebrea, porque ellos, recordemos que no se mezclaban cananeos con hebreos, porque la simiente de ellos no se debía mezclar con la simiente del Todopoderoso. Ya ellos son híbridos, gigantes, gente, la cizaña, los espinos y cardos de este mundo. Y Onán le tocó tomar a la esposa de su hermano porque él murió sin descendencia, entonces era la ley del levirato, que Onán tenía que tomar a esa mujer y hizo lo mismo que Keher. Entonces también el Todopoderoso le quitó la vida, también aborrecía a Tamar por ser hija descendientes de Shem, ¿ya? Y ellos cananeos, al tener la influencia de su madre cananea, no le dio descendencia. Eh, y Shelah, la esposa de Yehudá, no quería que fuera dado como esposo a Tamar porque ella era mujer descendiente de Shem y la madre de ellos era cananea. Entonces, no permitía que Shelah fuera dado a Yehudá, aunque la Torá nos relata que era Judá el que no quiso darle a Shelah como esposo a Tamar porque tenía temor de que le pasara lo mismo que a sus hijos, ¿ya? Pero el libro de los jubileos lo aclara esto y le voy a pedir a mi esposa si me puede leer el libro de los jubileos, capítulo 41, verso 23 al 28. Judá supo que había obrado mal, pues había yacido con su nuera. Se avergonzó ante sus propios ojos. Admitió que había pecado y errado al franquear la intimidad de su hijo y comenzó a hacer duelo y a rogar al Señor por su falta. Le comunicamos en sueños que le sería perdonada, pues había rogado mucho y hecho duelo y no lo hizo más. Obtuvo perdón por arrepentirse de su pecado y a causa de su ignorancia, aunque había cometido gran culpa ante Dios. A todo el que hace tal, yacer con su nuera, quémenlo con fuego ardiente, pues impureza y abominación hubo en ellos, con fuego
quémenlos. Y tú ordena a los hijos de Israel que no haya impureza entre ellos, pues todo lo que yazca con su nuera o su suegra ha cometido impureza. Con fuego quemen al hombre que haya yacido con ellas y a la mujer también. Y se apartará la indignación y la plaga de Israel. A Judá le dijimos que sus 2 hijos no habían yacido con ella y que por eso había permanecido la semilla para la otra prole y no fue desarraigada. Con integridad de sus ojos había ido Tamar y procurado sentencia, pues a causa de la ley dictada por Abraham, a sus hijos quiso Judá quemarla con fuego. Ya, entonces, bueno, lo que entendemos que Yehudá con Tamar tienen intimidad. Bueno, Tamar, cuando Yehudá sube a trasquilar su ganado, cambia su vestido de viudez, porque estaba viviendo en la casa de su padre, ¿cierto? Y va al encuentro de Yehudá. ¿Para qué? Para pedir la descendencia que se le estaba siendo negada al no dársele Shelah como esposo. Y era algo que el Todopoderoso estaba encaminando para que sucediera de esta forma. Yehudá actuó mal, ya lo vimos, yo lo dije, que él actuó mal de la forma que tomaba a Tamar, porque él era un hombre viudo, Tamar era viuda, él debió haberse casado con otra mujer, ya porque no, también era su nuera. Entonces está prohibido, Abraham prohibió a Yitzhak y a Jacob juntarse primero con los cananeos y después menos tener intimidad, el suegro con su nuera, ni con su suegra, ¿ya? Entonces no se podían mezclar los linajes ni tener relaciones en ese tipo de lazos. Y Dios lo permite y sucedió porque Tamar no había sido totalmente mancillada porque yació con esos hombres, pero no le depositaron ese líquido fétido de la simiente de la serpiente, ese semen contaminado, ¿ya? Porque, ¿qué hacían? Interrumpían el coito y derramaban fuera de la tierra, ¿ya? Entonces, fuera de Tamar. Entonces, por eso se le dio la oportunidad a la otra prole, o sea, a la otra simiente, a la simiente del trigo, a la simiente blanca, a la simiente verdadera, para que pudiera hacerla, para poder hacer que creciera la descendencia del Todopoderoso. Y fue por esto que no fue castigado por fuego, ya porque ambos debían ser quemados, el hombre y la mujer deberían ser quemados al haber cometido este tipo de acto, ya al haber intimado el suegro con la suegra o con su nuero o su nuera, ¿ya? Entonces Tamar va con toda justicia a pedir su simiente porque ella comprendía de que había un sustituto que tenía que venir para cumplir las profecías que se conocían desde Adán, de ese cordero que tenía que venir para blanquear nuestros pecados y poder redimirnos, ese Mesías, ese cordero que tenía que salir de los lomos de Abraham, de Yitzhak y de Jacob por la línea de Yehudá, ¿ya? Entonces, eso me había quedado en el tintero para poder bien comprender esto de la simiente de la serpiente, los descendientes de Can, y la simiente de Dios, los hijos de Shem, ya que nosotros ya estudiamos eso, y por eso muchos no entienden la instrucción o la Biblia o este libro del Génesis, porque no entienden esto de las simientes y lo que pasó en todo este transcurso de este tiempo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 40, verso 1, ¿ya? Entonces, dice el verso 1 del libro de Génesis: aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Entonces, ¿después de qué cosa? Después de que Joseph fue puesto en la prisión de la casa del rey, ¿ya? Entonces, fue aquí que delinquió el copero
y el panadero, oficiales de Faraón, rey de Egipto. Y el libro de Jasher nos va a contar qué fue lo que hicieron estos personajes para que fueran castigados por Faraón. Y le voy a pedir a mi esposa si lo puede leer el libro de Jasher, capítulo 2, verso 4. Capítulo de Jasher, el capítulo 46, verso 2 al 4. En ese momento los sirvientes de Faraón estaban delante de él, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos que pertenecían al rey de Mitzrayim. Y el copero tomó vino y lo puso delante del rey para beber, y el panadero puso pan delante del rey para comer, y el rey bebió del vino y comió del pan, él y los sirvientes y ministros que comían a la mesa del rey. Mientras ellos estaban comiendo y bebiendo, el copero y el panadero permanecieron allí. Y los ministros de Faraón encontraron muchas moscas en el vino que el copero había traído y piedras de nitrato en el pan del panadero. Gracias. Bueno, entonces estaba Faraón, estaban con sus ministros, estaban reunidos y el copero tomó vino y lo puso delante del faraón para que bebieran, y el panadero tomó pan y lo puso delante de Faraón y sus ministros para que comieran. Y lo que pasó es que en el vino que iban a beber se encontraron moscas, y en el pan que iban a comer se encontraron piedras de nitrato. ¿Ya? Y esto fue lo que enoja a Faraón. Verso 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces, Faraón se enoja contra estos dos maestros, contra el copero, contra el panadero, ya que ellos eran los encargados de controlar todo lo que se estaba haciendo, ¿ya? Ellos estaban de turno y tenían gente a su cargo, sirvientes que eran los que preparaban esta bebida y esta comida para el servicio de Faraón. Y entonces estaban bajo el mando de este copero y los panaderos estaban bajo el mando del jefe del panadero, que son oficiales del Faraón. Verso 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Joseph estaba preso. ¿Ya? Entonces, acá lo está poniendo en la cárcel. Y acá Joseph tiene 27 años de edad. 9 años han transcurrido desde que fue puesto en prisión por la acusación que se le hizo de haber querido abusar de la mujer de Potifar. ¿Ya? Entonces, tiene 27 años. Y entonces dice el verso 3, y los puso en prisión. Ya, la palabra que aparece aquí en el verso como prisión está mal traducida, no debería haberse puesto prisión, debería haberse puesto guardia, porque estos personajes, el faraón y el copero, fueron puestos como guardia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Joseph estaba preso. Eso fue lo que sucedió con estos personajes. Después de ser oficiales casi manos derechas del faraón, estaban ahí en lo más cercano al rey, fueron destituidos a un cargo más inferior, ya, y de menos realeza. Fueron guardias simplemente en la casa del capitán, ya, de la guardia, en el lugar donde estaba Joseph. Entonces, vemos que el Todopoderoso estaba encaminando todo esto para que estos hombres que eran cercanos al rey, que estaban ahí cotidianamente viviendo con él, fueran puestos donde estaba Joseph, que había sido puesto en prisión por algo injusto, y el Todopoderoso estaba encaminando las cosas para que llegaran a ese lugar. ¿Ya? Verso 4. Y el capitán de la guardia encargó a ellos, a Joseph, y les servía, y estuvieron días en la prisión. Entonces, estos sirvientes, oficiales, jefes del faraón,
fueron atendidos y Joseph le servía, ¿ya? Y estuvieron recluidos por un año en la guardia de la casa del capitán de la guardia. Y Joseph por eso lo atendía, porque eran trabajadores que estaban de guardia en ese lugar. No eran presos como Joseph que estaba en esa mazmorra. No, ellos eran guardias de ese lugar. Ahí fueron puestos, esa fue su sentencia. Fueron sentenciados a ser guardias ahí, ¿ya? Entonces, el libro de Jacer, por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, capítulo 46, verso 5. Libro de Jacer, capítulo 46, verso 5. Y el capitán de la guardia puso a Joseph para atender a los oficiales de Faraón, y los oficiales de Faraón estuvieron recluidos por un año. Gracias. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el libro de Jacer nos relata que es un año, porque la Torá nos dice que estuvieron días en prisión. ¿Qué significa? Un año. ¿Ya? Verso 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Ya? Entonces, acá en este verso vemos que dice que estaban arrestados. Lo que quiere decir es que ellos estaban cumpliendo su condena o lo dictado por el faraón, que fue que fueran a ser guardias en la casa del capitán. ¿Ya? Entonces, para que quede claro esto de estas personas, por eso Joseph lo atendía. Y entonces, al final de un año de haber permanecido en la guardia de la casa de reclusión, tuvieron un sueño los dos en la misma noche, uno cada cual, ¿ya? Entonces, cada uno tuvo un sueño para descifrar, pero ellos solamente soñaron el simbolismo del sueño, no el suceso mismo que les iba a suceder, ¿ya? Y ni el suceso que les iba a acontecer. ¿Y quién le iba a decodificar el sueño? Joseph era la persona indicada para poder descifrar este sueño. Verso 6. Vino a ellos Joseph por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, Entonces, Joseph, en la mañana, como de costumbre, diariamente, ya por un año que llevaba conociéndolos, viéndolos diariamente, vio que sus semblantes ya hoy estaban diferentes, estaban tristes, estaban abatidos. Verso 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ya, entonces, lo que dice aquí el verso, que le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban en la guardia, de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y acá Joseph tiene ya 28 años. Ya recordemos que cuando ingresaron el copero y el panadero tenía 27 años. Ahora ya transcurrió un año, Joseph tiene 28 años. Y vio que sus semblantes estaban tristes en ese día. 8, verso 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo Joseph: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces, Joseph le pide que se lo cuente, porque el Todopoderoso va a ser quien le revele estos sueños y les dé respuesta de paz a sus mentes, ¿ya? Como ellos desean. Ya estaban intranquilos por el sueño y Joseph le dice que Dios es el que le puede interpretar sus sueños y darle paz. Verso 9. Entonces
el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Entonces el copero es el primero que empieza a relatar su sueño, dice que vio una vid. ¿Qué es una vid? La vid es una planta vivaz y trepadora que tiene un tronco muy retorcido, con vástagos largos, y que su fruto es la uva. O sea, está viendo una viña. Y verso 10, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Entonces, en la vid o en la viña habían 3 ramas, de las cuales brotaban de repente, de estas ramas brotaban y comenzaban a florecer de repente, y finalmente se veían racimos de uvas maduras. Verso 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón, ¿ya? Entonces, lo que le dice, lo que le está diciendo el copero es que él tomó las uvas con su misma mano, las exprimió, las prensó, las puso en una copa, y esa copa fue dada a Faraón. Verso 12. Y le dijo Joseph: esta es mi interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Entonces, Joseph le dice, las 3 ramas son 3 días. Verso 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces le dice Joseph que aún dentro de 3 días el rey ordenará que seas restaurado, que sea sacado de la guardia y que sea restaurado a su puesto. Y acá cuando dice en el verso la expresión alzar la cabeza de alguien, eso es lo que dice acá en el verso 13, dice, lo voy a leer: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Entonces, cuando le dice levantará tu cabeza, ¿qué significa? Significa recordar a alguien o tenerlo en consideración, ya sea para bien o para mal. O sea, iba a ser llamado a la presencia de Faraón. Y también le dice Joseph que va a ser restaurado a su puesto anterior, donde servía la copa al rey, y va a hacer lo mismo, va a volver a dar la copa en mano del rey como lo hacía antes. Nosotros entendemos y sabemos que el fruto de la vida es un regalo del Todopoderoso para los hombres, y como el copero está viendo que él está entregando la copa con vino a Faraón, ¿qué se puede ver o qué quiere decir esto? Quiere decir que es un compromiso de fidelidad y confianza entre los hombres, ¿ya? Como que al hacer esto, el copero está realizando un pacto con el rey de confianza y de fidelidad en su servicio, ¿ya? Entonces, todo esto pone fin a las disputas y aleja el dolor y alegra las mentes de los hombres. Y el copero, al haber visto de que él era el que exprimía las uvas en la copa con sus manos, esto quiere decir que al haber visto esto, el sueño le va a favorecer. Ya la interpretación del sueño es favorable y que predice la liberación del cautiverio donde estaba puesto en ese momento, ¿ya? Entonces, dentro
y esto iba a pasar dentro de un número igual al número de sarmientos que vio en la viña de donde sacó las uvas. Verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces, Joseph le pide que se acuerde de él, que cuando encuentre favor a la vista del rey, que se acuerde de él para que Joseph pueda salir de esta prisión donde está puesto, ¿ya? Y que tenga bondad y que le hable a Faraón de él para que pueda sacarlo de ese lugar. Verso 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Ya? Entonces, Joseph le está contando que fue robado, que fue hurtado de la tierra de los hebreos. Ya recordemos que esto pasó en Dotam, cerca de Siquem, ahí en el norte de Israel, y Joseph está mencionando que fue robado de la tierra de los hebreos, no de la tierra de los cananeos. Y que le dice que fue vendido acá en la tierra de Egipto. Y la tierra de los hebreos hace mención a Eber, un descendiente de Shem. Ya recordar que Noah tuvo a Shem, Shem tuvo a Arfaxad, Arfaxad tuvo a Sala, Sala tuvo a Eber, a quien se está haciendo mención acá. Los descendientes de Eber, ¿qué significaba? Los que pasan del otro lado, o sea, los que dejan las costumbres, las tradiciones de este mundo y pasan al lado de la luz, ya a servir al Todopoderoso, a su Torah, a sus mandamientos, su instrucción, sus decretos, su ordenanza, sus citas, ya todo lo que el Todopoderoso nos pide que hagamos para nuestro beneficio, no para el beneficio de él, para nuestro beneficio. Entonces, y recordemos que nosotros vimos que Jacob había vivido con Shem, con Eber en la tierra de Moriah, la tierra de Yah, donde el Todopoderoso da una enseñanza, ¿ya? Y le dice entonces que fue vendido en la tierra de Egipto, donde está. Y que todo lo que él ha escuchado y que le fue contado de la esposa del amo, que era Potifar en ese tiempo, cuando Joseph fue puesto en prisión, es falso, porque ellos lo pusieron en la cárcel por nada, porque él no había hecho nada. Y le voy a pedir a mi esposa si me puede leer el libro de Jacer, capítulo 46, verso 11. Y eso que te fue contado referente a la esposa de mi amo es falso, porque ellos me pusieron en esta mazmorra por nada. Y el copero respondió a Joseph diciendo: si el rey trata conmigo bien como antes, como tú me has interpretado, yo haré todo lo que tú deseas y te haré sacar de esta mazmorra. Gracias. Entonces le dice que es falso lo que sucedió con esta mujer, con la esposa de Potifar, y le dice que si el rey trata bien con él, como antes, como Joseph se lo había interpretado, él hará lo que Joseph le pide, ¿ya? Le dice que hará lo que él desea y que lo va a hacer sacar de la mazmorra, ¿ya? Y Joseph entonces le dice cuando él esté en prosperidad, cuando ya esté bien y cuando ya tenga la autoridad que tenía antes, que no se acuerde, que no se olvide de que la persona que le dio la interpretación del sueño, que le anunció su bien, sigue aún en la prisión, ¿ya? Porque dice Joseph, él fue condenado fue condenado a sufrir el castigo de los malignos, ya de los malhechores, por su virtud
y porque no quiso ofender al que me trajo esta desgracia. O sea, porque él no quiso ofender a la persona que era la mujer de Potifar, ni a él, ya porque hubiera sido una tremenda vergüenza de que la mujer de Potifar se fuera a fijar en un esclavo, ¿ya? Verso 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Joseph: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Entonces, después de que el panadero escucha la interpretación del sueño que Joseph le hace del copero, él igual le dice a Joseph que él igual había soñado, y como vio que Joseph era capaz de interpretar un sueño, que lo interpretaba bien, le dijo que él había soñado que tenía 3 cestas blancas sobre la cabeza, ¿ya? Y el jefe de los panaderos quiso que Joseph le interpretara la visión que había tenido la noche anterior. Verso 17. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces le dice el panadero que en el canasto superior había de toda especie de alimentos comestibles y horneados para Faraón, y las aves la comían de sobre su cabeza sin hacer caso de los esfuerzos que él hacía por ahuyentar a estas aves que se estaban comiendo todos esos manjares. Verso 18. Entonces respondió Joseph y dijo: esta es mi interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. ¿Ya? Entonces ya vemos que aparece el 3 y Joseph ya lo está asociando a 3 días, ya 3 resurrección. Siempre pensar 3 días, siempre hay que asociarlo a la resurrección, porque es la prueba que iba a dejar Jesús o Yeshua, ya 3 días y 3 noches. Entonces, por eso hay que asociarlo siempre a resurrección. Entonces, ¿qué le dice Joseph? Le dice que esta es la interpretación, que los tres canastos que él vio son 3 días. Y bueno, se podría entender que por la interpretación que le hizo Joseph al copero, el panadero, también él quería o pretendía que Joseph le interpretara o le predijera el sueño de una manera semejante a lo que había hecho con el copero, que era para bien, ¿ya? Verso 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces, Joseph, después de haber reflexionado sobre el sueño que le relató el copero, le dijo Joseph que él quería, lo más probable es que él quería ser intérpretes de buenas noticias, ¿ya? Y no de lo que declaraba el sueño, ¿ya? Porque lo que le estaba declarando el sueño no era algo que le iba a gustar o algo bueno. Pero, y le dice al panadero que solo le quedaban 2 días más de vida, que era lo que significaban los canastillos, y que al día 3 sería colgado de un árbol y sería comido por las aves, ¿ya? Sin poder evitarlo, como lo vio en su sueño. Entonces, acá la palabra que está traducida como horca es la palabra et, que es la palabra árbol, ¿ya? Entonces esta es la palabra et, que es árbol, ¿ya? Eso sería una correcta traducción, árbol o madera, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque como Joseph, que fue puesto en un madero, el panadero, que tiene que ver con este pan, ya que va a ser quebrantado, fue puesto en un madero. Entonces,
Entonces, quedamos en el verso 20. Continuamos. Verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Entonces, al tercer día ya de la interpretación de los sueños, Faraón hizo gran banquete porque había gran regocijo en la tierra, porque había gran regocijo en la tierra de Egipto, ya, así que hizo un banquete para sus ministros, para sus oficiales, para el ejército de la tierra de Misrayim. Y bueno, acá hay algo importante que mencionar, y que la palabra que está traducida como cumpleaños ya está equivocada, está mal traducida, está errada. Es la palabra Yalad. Yalad, la palabra Yalad. La palabra Yalad es la palabra H3205. ¿Qué significa esta palabra Yalad? Significa, su raíz primaria, ya en el diccionario Strong, es tener hijos, engendrar y, mejor dicho, específicamente, mostrar linaje. O sea, que aquí hay un nacimiento, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, en el verso 20, cuando dice al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, eso mal traducido. Entonces, ahí es donde debería decir fue el nacimiento al tercer día de la interpretación, se hizo un banquete porque la reina, sucedió entonces que en Egipto la reina dio a luz para Faraón su hijo primogénito, ¿ya? Y su hijo primogénito, entonces, se proclamó por todo el reino de Misrayim que había nacido el primogénito de Faraón, y al tercer día se hizo un gran banquete en el reino, donde fueron invitados los oficiales, la gente. Fue una fiesta, fue monumental, ya fue una gran fiesta, y por 8 días estuvieron ahí celebrando. Entonces, cuando Joseph estaba interpretando los sueños, es cuando nace este hijo primogénito de Faraón, y al tercer día es cuando se hace el banquete y es alzada la cabeza del copero y es alzada la cabeza del panadero. ¿Qué significaba que iban a alzar su cabeza? Iban a ser recordados, o sea, fueron invitados al banquete donde estaban todos sus servidores, ¿ya? Junto con las otras personas. Eso es lo que estaba sucediendo en la tierra de Misrayim. No había ninguna celebración de cumpleaños. Entonces, esposa, me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 15 al verso 18. Y en esos días la reina estaba para dar a luz, y en ese día ella dio a luz a un hijo para el rey de Misrayim, y ellos proclamaron que el rey había tenido su hijo primogénito. Y toda la gente de Misrayim y los oficiales y sirvientes se regocijaron grandemente. Y al tercer día de su nacimiento, Faraón hizo fiesta para sus oficiales y sirvientes, para los ejércitos de la tierra de Zoar y la tierra de Misrayim. Y toda la gente de Misrayim y los sirvientes de Faraón vinieron a comer y beber con el rey en la fiesta de su hijo, y para regocijarse con el regocijo del rey. Y todos los oficiales del rey y sus sirvientes
se estaban regocijando en ese tiempo. Por 8 días en la fiesta de ellos se alegraron con todo tipo de instrumento musical, con cantos y danzas en la casa del rey. Por 8 días. Gracias. ¿Ya? Entonces, el 8 siempre tenemos que asociarlo a infinito. Ya nosotros sabemos eso. ¿Ya? Entonces, entonces se hizo el banquete, fueron todos a comer, a beber con el faraón, los oficiales, los militares, por 8 días celebrando esta fiesta con danzas, con cantos, ya en la casa, en el palacio real. Y muchas veces este verso, ya que estamos en el verso 20, muchas veces se menciona y es utilizado para justificar la celebración de los cumpleaños. Bueno, lo primero, supuestamente si aquí se está celebrando un cumpleaños, lo está haciendo un pueblo gentil, un pueblo descendiente de Cam. Ya no es un pueblo, no es el pueblo del Todopoderoso, no es el pueblo de Israel, sino es un pueblo pagano. Ya, lo primero, ese punto tiene que quedar claro, de que en ninguna parte de la Torá, ni de los profetas, ni de los escritos, se menciona algún cumpleaños de algún israelita que esté celebrando esa festividad, o esa costumbre, o esa tradición de celebrar esas cosas. Acá, lo que supuestamente es un pueblo egipcio, descendiente de Canaán, son idólatras, son paganos, son gentiles, y toda esta gente idólatra, ¿qué hace? Adoran a otros dioses, adoran a la luna, adoran al sol, a las estrellas, a la naturaleza, a la vegetación, a los animales, ¿ya? Entonces, todos son ídolos, todos son dioses. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel solamente tiene que tener un solo Dios. Y ya vemos que acá en ninguna parte se estaba hablando de un cumpleaños, sino de un nacimiento, de mostrar un linaje nuevo que estaba apareciendo en la dinastía de del faraón. Entonces, los cumpleaños son cultos o rituales satánicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué hay en esto? ¿Qué elemento encontramos? Encontramos oscuridad, encontramos velas, encontramos una torta que es una representación de una luna llena, gritos, ya que eso tiene que ver mucho con espíritus, ya con llamar espíritus, todo ese boche, lo mismo que se hace cuando celebran sus años nuevos, con todo eso pirotecnia, juegos artificiales, con ese ruido infernal que se hace, ya. Eso es lo mismo, ahí se está celebrando al dios Janu, que ya lo hemos visto. Entonces, lo mismo sucede en los cumpleaños. Nosotros vimos en los capítulos anteriores que Labán tenía sus imágenes y la forma de utilizar estas imágenes para que los demonios se comunicaban con él era poner una cabeza y delante de ella se ponían luces. Ya ahí vemos algo similar a lo que sucede cuando la cara de la persona, la cabeza de la persona se ve iluminada con esta luz, ¿ya? De la torta, ¿ya? Y esta vela que se sopla, se apaga, se pide el deseo, se apaga, y ese humo, según los griegos, ese humo al soplar la vela se apaga, al quemarse esa cera, ese humo sube hacia el cielo, hacia los oídos de la diosa Artemisa, diosa griega, ¿ya? Y la diosa equivalente de los romanos es la diosa Diana, ¿ya? Y los romanos también copian esta celebración, esta costumbre de celebrar cumpleaños, y primeramente lo hacían los emperadores, que era gente de la burguesía, ya no era el proletariado, no eran los laicos, sino gente de dinero, ya que tenían el capital, que tenían el dominio sobre el pueblo, y después ya la gente empezó a copiar esta costumbre, y ya en estos tiempos se celebra esa costumbre, esos cumpleaños ya en todos los lugares. Pero nosotros no vemos ninguna celebración del pueblo israelita con respecto a eso. Al contrario, en el pueblo de Israel lo que se conmemora, a lo que se le hace mención,
a lo que uno recuerda es el fallecimiento de las personas. ¿Por qué? Porque cuando uno muere comienza tu nueva vida espiritual. Tu espíritu ya sale de este cuerpo y comenzaría tu nueva vida. Y vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 1. Eclesiastés, vamos con nuestra Biblia, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 1. Verso 1 dice: este libro fue escrito por el rey Salomón, por lo que se conoce y se dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Ya? Entonces, ahí se hace una mención que es mejor el día de la muerte que del día del nacimiento. ¿Por qué? Porque ya paramos de estar en esta tierra donde uno sufre muchísimo, ¿ya? Y donde los espinos y cardos no nos dejan vivir de acuerdo a lo que el Todopoderoso nos manda y nos hacen difícil el camino para nosotros. Entonces, eso es lo que se conmemoraba en el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, se dice que la celebración de los cumpleaños comienza en Egipto, justamente donde se está haciendo mención de esto, pero aquí ya vemos que no es un cumpleaños, sino el nacimiento de un hijo. Después pasa a los babilonios, después pasa a los griegos y después a los romanos, y también los israelitas hacían estas prácticas y lo podemos ver en el libro de Oseas, capítulo 3, verso 1. Entonces, vamos al libro de Oseas, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 dice: me dijo otra vez el gran yo soy, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del gran yo soy para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Ya? Entonces, los israelitas también hacían sus tortas para hacerle culto a la reina del cielo, que sería Astoret o Astarot, ¿ya? Tiene esos nombres, por lo menos ahí en la Torá, pero también se conoce como otros nombres, Semiramis, ¿ya? etc. Está también, ya ahí tiene, y un sinfín de nombres que son los similares de la diosa Astartel, Astarot, ¿ya? Y otra cosa importante de esto, bueno, lo menciono porque aprovechando que se dio la ocasión de mencionarlo, se habla de los cumpleaños y aprovecho de mencionarlo que en Israel no se hacía este tipo de prácticas, ya para que no quede la duda. Si usted lo quiere hacer, es libre de hacerlo, yo no le prohíbo nada a nadie, ni estoy diciendo que no lo haga, pero tiene que tener el conocimiento que estas prácticas son paganas, de la gente idólatra, no de gente que sirve al Todopoderoso. Continuamos, verso 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. Entonces hizo volver Faraón al copero como lo había dicho Joseph, y lo liberó y lo repuso en su cargo anterior y sirvió la copa en la mano del rey. Y la otra vez se me quedó en el tintero mencionarles Faraón es la palabra 6547. En hebreo la palabra, o la pueden ustedes encontrar, es paro. Ya, esa es la palabra hebrea. Entonces, para que lo sepan, yo ya les conté de dónde nace la palabra faraón, qué significa,
y todo eso. Pero se me había quedado en el tintero decirle que la palabra faraón es en hebreo paro, que es transliterada como faraón, que es el nombre, el título que se le da a los reyes de Mitzrayim o de Egipto. Verso 22. Verso 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Joseph. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Colgó al jefe de los panaderos como lo había expresado Joseph. Entonces, a los 3 días, ya que nosotros ya sabemos que tiene que ver con resurrección, y también podemos ver algunas cosas acá como la copa, como el pan, y nosotros sabemos que la copa ya representa al pacto ya que se renovaría ya al no hacer el copero, al no haber sido puesto a muerte, notamos que fue restituido a su cargo y sirvió la copa a Faraón. Hizo nuevamente ese pacto de fidelidad y de compromiso ya con el rey. Entonces, ese pacto fue renovado. Ya recordar a Yeshua, a Jesús, cuando estuvo en la cena de Pesaj, conmemorando Pesaj, que tomó el vino y el pan. Y también tenemos que comprender que este pacto nunca ha sido abolido. Siempre ha estado vigente, va a seguir vigente, porque la Torá del Todopoderoso es para siempre, no tiene tiempo de caducidad. No porque vino Jesús, Él no vino a abolir la Torá, vino a cumplirla, vino a mostrarnos cómo realizarla correctamente y dejar de seguir a estos hombres, en ese caso Él a los fariseos y nosotros a los pastores que imponen, o sacerdotes que imponen dogmas, costumbres, filosofías, ya que nos imponen a nosotros como yugo para nosotros realizar. Y Yeshua, Jesús dijo que su yugo no es difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la instrucción del Todopoderoso, renovar nuestro pacto, aceptar esa sangre del Mesías y poder vestirnos con esas vestiduras del Cordero, que son blancas, que son puras, ya que es para mantenerlas blancas. ¿Y cómo las mantenemos blancas? Con los mandamientos del Todopoderoso, guardando el Shabbat, guardando la fiesta, alimentando a los diferentes, no juntándonos, no celebrando las cosas que celebra el mundo gentil, el mundo pagano, ¿ya? Entonces, esto siempre ha estado vigente, no ha muerto, y nosotros vemos que el pan acá en este verso, en este capítulo, está representando al cuerpo del Mesías que debía morir o ser quebrado y puesto en un madero. Lo mismo que dice cuando está en la cena. Ya con la copa de vino renueva el pacto y les dice que el pan es su cuerpo que tiene que ser quebrantado. Verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que lo olvidó. Entonces le voy a pedir a mi esposa y me puede leer el libro de Jacer, capítulo 46, verso 19 al 20. Y el copero a quien Joseph le había interpretado su sueño se olvidó de Joseph. Y él no se lo mencionó al rey como él había prometido, porque esta cosa era de Yahweh para castigar a Joseph porque había confiado en el hombre. Y Joseph permaneció después de esto en la casa de la prisión por 2 años, hasta que hubo completado 12 años. Gracias. Entonces, el copero es puesto nuevamente en su lugar y se olvida de Joseph, ¿ya? Y no lo menciona al rey como lo había prometido, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto era de parte del Todopoderoso porque Joseph había confiado en los hombres y no esperó en el Todopoderoso, ¿ya? Y Joseph permaneció en
en prisión por 2 años más, ¿ya? Hasta que se completaron 12 años, 12 tribus, 12 años, 12 apóstoles, ¿ya? El 12 es importante, el 13 es importante. Tenemos el 12, el 120, el 1200, el 120, ¿ya? Todo está asociado con las tribus, con el tiempo, con cuando descendió el Espíritu en Shavuot a los 120, ¿ya? Todo está asociado con Israel. Entonces, y con esto deberíamos concluir el capítulo 40, ¿ya? Aquí es donde debería terminar este capítulo, pero es importante mencionar que debemos hacer una modificación, un cambio en este capítulo 40. Y este capítulo 40 debería terminar en el capítulo 41, en la mitad del verso de ese capítulo, ¿ya? Ya que en hebreo el verso 1 no debería ir completamente en el capítulo 41, ¿ya? ¿Por qué? Porque viendo el diccionario Strong y viendo las palabras hebreas que aparecen en el comienzo del verso, voy a leer el libro de Génesis, capítulo 41, para tener claro. Vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 40, verso 23, que es el último, y voy a leer el capítulo 1 del capítulo 41. Dice el capítulo 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que le olvidó. Y el verso 1 del capítulo 41 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Entonces, este verso del capítulo 41 debería comenzar con tuvo Faraón. Y todo lo anterior aconteció que pasados 2 años, eso debería ir en el capítulo 41. Porque nos suena igual de la forma que está, como se lo vamos a leer ahora, ¿ya? Entonces, la primera palabra que aparece aquí en el capítulo 41 es la palabra Hayá, 1961, es la palabra Hayá, 1961, que es el verbo existir, ¿ya? Entonces, la palabra existir también significa ser o estar, llegar a ser, y también significa permanecer. Y después de esta palabra sigue la palabra ket, después de hayá sigue la palabra ket, que es después, ¿ya? Tengo que explicarle esto, aunque usted a lo mejor nunca ha leído hebreo, ¿ya? Pero tengo que explicárselo porque hay que modificar este verso, porque está mala la traducción, ¿ya? Está mala, y nosotros, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando estudiar para que los versos y la narrativa sea más clara. Y después 7093, y después viene la palabra, esta es la palabra 7093, y después viene la palabra shané, que es años en plural, y sería 2 años. ¿Por qué año en plural? ¿Qué vendría en plural? 2, eso es plural. Entonces sería 2 años, y el número sería 8141. La palabra hebrea 8141. ¿Ya? Entonces, esas 3 palabras aparecen en el capítulo 41. Y aquí dice la palabra aquí,
la palabra aconteció no aparece. Que pasados tampoco aparece. Eso está mal traducido. Por eso es importante. Lo único correcto sería 2 años. Entonces, ¿qué debería decir? ¿Qué debería decir acá? En el capítulo 40, verso 23, le vamos a agregar la mitad del capítulo 41, del verso 1, para terminar correctamente el capítulo 40. Debería decir así, el capítulo 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que lo olvidó. Y permaneció después de esto en prisión por 2 años hasta completarlos. Ahí debería decir eso. No decir que después de 2 años Faraón tuvo un sueño. No. No es lo mismo decirlo de esta forma que decirlo de la forma que está traducida aquí en la Reina Valera. ¿Ya? Entonces, ahí debería terminar y después vendría el capítulo 41 y debería comenzar así. Soñó Faraón sueños y vio que estaba parado junto al río de Egipto. Y después continúa el relato con el verso 2. ¿Ya? Y ¿por qué es tan importante o por qué no está correcta la forma en que está traducida la Reina Valera? Porque a los 29 años de Joseph sucede algo que nosotros vimos en el capítulo 35 del Génesis, que entonces, cuando son sacados el copero y el panadero y es dictada su sentencia, Joseph tiene 28 años de edad. 28 años. ¿Ya? Y el capítulo 41, cuando Faraón tiene el sueño, Joseph tiene 30 años. 30 años. Entonces, aquí hay un periodo de 2 años. Y a los 29 años sucede algo importante que no es mencionado ahí, ¿ya? Que muere Yit-Hak, ¿ya? Y es aquí entre el capítulo 40 y el capítulo 41, donde debería ir el verso 28-29 del capítulo 35, versos 28 y 29. ¿Ya? Por eso es importante hacer esta corrección, ¿ya? Porque nosotros vimos que la muerte de Yitzhak se menciona en el capítulo 35 del libro de Génesis, ¿ya? Lo voy a leer. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 35, 28. Génesis capítulo 35, verso 28 y 29. Primero, entonces, voy a leer como debería quedar el capítulo 40, verso 23. ¿Ya? Y vamos a concluirlo con los versos del capítulo 35. Dice, entonces, así deberíamos finalizar el capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que lo olvidó y permaneció después de esto en prisión por 2 años hasta completarlos. Y fueron los días de Isaac 180 años y exhaló el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Yitzhak nace en el año 2048 y la narrativa de la Torá dice que vivió 180 años. Entonces, si nosotros sumamos
2048 más 180 nos da la suma de 2228 años. ¿Ya? Eso es el año, este es el año de los 29 años de Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph sabemos que nació en el año 2199 y si a esto le sumamos 29 años, nos da la suma de 2228 y llevamos una cuenta muy cuadradita, muy exacta con las fechas de los patriarcas y sus descendientes. ¿Ya? Entonces, por eso comprendemos de que Yitzhak muere entre estos dos capítulos. Por eso es importante mencionarlo, porque habría que poner eso. Si yo empiezo el capítulo 41 así, ahí tendría que acomodar esos dos versos de Yitzhak, ¿ya? Y sería mucho más difícil. Entonces, y otra cosa que podemos ver aquí en este verso, que Joseph después de haber pedido que el copero se recordara de él cuando saliera, cuando tuviera la prosperidad, cuando le fuera bien, que se acordara de él, del hombre que le había interpretado los sueños, ya se arrepintió de lo que había hecho y en su intento de corregirlo, le pidió al Todopoderoso, le oró, ya, para que este señor olvidase la petición de Joseph. Y puede ser que por esto el Todopoderoso lo haya hecho, que lo haya olvidado y que por eso este copero no se acordó de Joseph durante estos 2 años. Y Joseph entiende, y nosotros debemos entender, que solo el Todopoderoso puede liberar al hombre de sus aflicciones y pruebas. Por eso solo debemos confiar en el Todopoderoso y no en brazo de carne o brazo de hombre. Entonces, y para cerrar esto, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 17, 5. Libro de Jeremías, capítulo 17, verso del 5 al 8. Del 5 al 8. Les leo. Dice así: así ha dicho el gran yo soy, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del gran yo soy. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el gran yo soy, cuya confianza es el Todopoderoso, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso. Entonces, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Todopoderoso. Y Joseph, entonces, al final de esto, vamos a hacer una tablita con la edad de Joseph, para que les quede claro. A los 17 años de edad, Joseph es vendido a Misrayim, a Potifera, ¿ya? A los 18 años es puesto en la cárcel, ¿ya? Recordar que ahí fue cuando es acusado. Ya es puesto en la cárcel y Yehudá y Tamar es relatada su historia, ¿ya? Entonces, después que es metido en la cárcel, ya a los 18 años, se cuenta la narrativa
de Yehudá y Tamar. Por eso el capítulo 39 va antes que el capítulo 38, ¿ya? Y después, a los 27 años, son presos, son puestos en la guardia de la casa del jefe de la prisión, de la guardia. A los 27 años de edad, Joseph es cuando, entonces, desde que es puesto en la cárcel hasta que ponen como guardia al copero y al panadero, han pasado 9 años. Y a los 28 años es cuando Joseph interpreta, no, perdón. Pues acá interpreta los sueños, interpreta los sueños, interpreta los sueños, ¿ya? Y es liberado el copero y el panadero es puesto en prisión. Entonces, a los 17 fue vendido. A los 18, prisión. A los 18 años prisión. Después se relata la historia de Yehudá y Tamar. Aquí estamos hablando de los 19 años de Joseph, cuando se relata la historia de Yehudá y Tamar. A los 27 años, entonces, copero y panadero es puesto en prisión. Copero y panadero ya son puestos en prisión. Copero y panadero son puestos en prisión. Y a los 29 años de Joseph muere Yitzhak. Y a los 30 años, Joseph es liberado. Joseph es liberado de prisión. Joseph es liberado de prisión. ¿Ya? Entonces, ese es un esquema más o menos de lo que pasó Joseph desde que es esclavo hasta que, vamos a ver el capítulo 41, va a ser sacado de la casa de prisión. ¿Ya? Bueno, recordar que la Torá, la Biblia, no fue escrita ni con puntos, ni con comas, ni con capítulos, ni con versículos. La Biblia era un libro continuo, un rollo continuo. Se comenzaba a escribir y cuando se acababa el rollo se detenía y después se ponía otro pergamino, otro papiro, otra piel de animal y se volvía a escribir y se acababa y salía otro. Y después se unían y se hacía un solo rollo ya para mostrar esto. El tema de los capítulos y de los versos fue agregados en el año 1500 y 1200 después de Cristo por Stephen Langton, por Santes y Robert, que nosotros ya lo vimos en el primer capítulo que empezamos a ver esto, cómo la bestia ha ido modificando todas las cosas para que la serpiente se ha encargado de hacer todos estos conjuros para que no sigamos la instrucción del Todopoderoso y ha ido cambiando sus tiempos, sus citas, el Shabbat, la fecha, la alimentación, todas estas cosas de ese sistema que se ha levantado contra la Torá del Todopoderoso. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque entonces yo les voy a mostrar una Torá, una semejanza de lo que era la Torá, pero acá estamos con papel. Ya esto no es un rollo de animal, no es un rollo de animal, ya ni un papiro, ya es papel, pero para que se den cuenta de que está escrita en hebreo con pictogramas, ¿ya? Y no tiene puntos, no tiene capítulos, no tiene versos. ¿Por qué? Porque la Torá no era un libro que era para ser leído. Ya la Biblia era un libro para ser escuchado. ¿Por qué?
Porque las personas en ese tiempo, en ese periodo, eran analfabetas, ¿ya? La persona que hacía la lectura, en este caso, en ese ejemplo como Esdras, que narra cuando él se reúne, pone un púlpito y empieza a leer la Torá, ¿ya? A todas las personas que estaban ahí, era él el que tenía que detener el relato de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación, a la historia que se estaba leyendo. No era que ahí tenía un punto y tenía que detener la lectura. No, se hacía de acuerdo al contexto, a la historia que se estaba narrando, ¿ya? Entonces, es importante. Por eso, después cuando se divide en capítulos, en versos, la instrucción, quedan estos errores y queda mal compaginada, queda mal traducida, porque no se tenía con exactitud el contexto, ¿ya? Entonces, nosotros lo vimos en el capítulo 1 del Génesis, que también está mal cortado el capítulo, porque debería haber llegado, el capítulo 1 debería haber terminado, finalizado en el capítulo 2, verso 2. Y ahí haber comenzado el capítulo 2. Y este capítulo termina en el capítulo 41, en la mitad y con una mejor traducción, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo sepan. Y por favor, las personas que estudian estos videos, que escuchan estos videos, no vayan a decir la barrabasada de que la Reina Valera de 1960 es la Biblia con la traducción correcta, la infalible, la verdadera, porque eso no es así. Ya nosotros estamos estudiando con esa y hemos visto, nos hemos dado cuenta de que tiene bastantes errores. Ya hemos visto ya varias cosas que hemos ido corrigiendo. Entonces, de que nos sirvió de que estos sacerdotes la hayan traducido. Ya, obvio que hay mucha gente que ha muerto por traducirla a los diferentes idiomas, ya, la palabra del Todopoderoso. Y los capítulos y los versos también fueron en beneficio, ya que fueron para hacer que el estudio fuera mucho más fácil, porque uno cuando estudia quiere entrelazar los versos, los capítulos, la historia, entonces será mucho más fácil ubicar cada capítulo, cada verso con su contexto, ¿ya? Entonces, eso es para recordar. Hasta aquí hemos llegado, esta ha sido la porción del maná que el Todopoderoso nos ha dado, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga misericordia y que alce su rostro sobre ustedes y ponga paz, ¿ya? Muchas gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo. Chao.